Y vamos a hablar de otras cuestiones que tienen que ver con el bolsillo, claro que sí. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás, Marcos Bergenfeld? No. No, te estoy cargando, no es un chiste. ¿No Gervasio vino, no? Muñoz, el presidente de creo que lo estamos esperando, ¿no? ¿Está por llegar? Sí, lo estamos esperando, pero va a llegar. ¿Se llevan bien y entre todos los que llevan adelante las quejas sobre inquilinos, Gervasio? Si nos llevamos bien nosotros Sí, con ellos. ustedes con ellos. No lo conozco, pero supongo que sí, que nos llevaremos bien. Bueno, vamos a hablar de viviendas y vamos a hablar básicamente de cuestiones que tienen que ver con los alquileres que tanto nos cuestan, porque digo, pagar los alquileres, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, aunque algunas localidades se han vuelto caras también en la República Argentina, es un tema recurrente. Sí. ¿Hay algún tipo de cambio a partir de todo esto que se está especulando alrededor de la posibilidad de que empiecen a bajar los valores de los departamentos respecto del reacomodamiento de la economía, de algunas leyes que podrían beneficiar a los inquilinos? ¿Hay alguna posibilidad de que algo se modifique a favor de los inquilinos, a favor de la gente? Posibilidades creo que hay, que depende más de las organizaciones de inquilinos que del Congreso, que eso suceda. Creo que lo que está sucediendo con el dólar afecta muchísimo al sector, porque las viviendas están dolarizadas. Desde la última dictadura se dolarizó el precio de las viviendas. Y por supuesto que el mercado quiere mantener la rentabilidad. Entonces, si las viviendas están valorizadas en dólar, si el dólar sube, lo que quieren es aumentar el precio de los alquileres, de gente que paga ese alquiler en pesos, porque nuestros ingresos son en pesos. Esto es entonces una combinación difícil, sin sumar la falta de regulación del precio de los alquileres, que también comienza con la dictadura, que se desregula completamente. Argentina tradicionalmente tiene precio de los alquileres regulado, en donde históricamente significaba el 25% de un ingreso, el alquiler. Y eso era obviamente... no podía acceder, digamos, no podía superar ese monto. Exacto, por ley. Desde Irigoyen hasta el 76, que fue así, ¿sí? Eso es lo que generaba la posibilidad de poder acceder a la compra. Claro. ¿No? Claro. Hoy todos los que entramos al alquiler difícilmente salgamos de esa rueda del alquiler porque dejamos el 50% de nuestros ingresos o más en el alquiler, no podemos ahorrar. La rentabilidad de los propietarios es muy alta, por lo tanto aquellos que tienen 10 departamentos, 50 departamentos, en 4 años tienen 15 departamentos más. Y lo que vemos hace 15 años, te diría, es que cada vez hay más inquilinos, cada vez hay más propiedades y cada vez hay menos propietarios. O sea, menos propietarios cada vez tienen más propiedades. En la ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 2 personas. Impresionante. Impresionante, verdaderamente. Una más sobre esta cuestión, porque hablando de la relación entre los propietarios y los inquilinos, pues muchas veces parece una lucha que no tiene una luz en el fondo del túnel, ¿no? Parece como algo en lo cual los inquilinos insistimos, digo, me sumo también, y nunca conseguimos verdaderamente resultados. ¿Quién tiene que tomar la decisión realmente para que las cuestiones puedan cambiar? No sé si retrotraer a aquello que ocurría antes de la dictadura o buscarle una modificación. El que tiene la posibilidad de que esto cambie hoy es el diputado Lipovetsky, que es el presidente de la Comisión de Legislación General, donde se encuentra frenado el proyecto que viene del Senado con media sanción por unanimidad. Nosotros logramos que después de más de 30 años se discuta la situación de los inquilinos en el Congreso. Se discutió en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, logramos durante un año de discusión, durante todo el 2016, que se vote por unanimidad. En marzo del 2017 entra en la Comisión de Legislación General y desde ese momento está frenado el tratamiento. Y esta ley lo que plantea es que haya un promedio entre inflación y salario que regule el precio. Hoy los alquileres aumentan de forma semestral, 15% semestral, con aumentos entre el 40 y el 60 en las renovaciones. Lo que nosotros planteamos es que el alquiler no pueda aumentar más de una vez por año, como sucede con los salarios, y que sea un promedio entre inflación y salario. Bien. Apuntando a la lógica del mercado, lo planteo como inquilino, por lo cual es una preocupación. Generalmente, cuando ocurren estas cuestiones, se termina retirando la oferta. Si llega a haber una regulación que baje el margen de ganancias de los propietarios, ¿no se corre el riesgo de que aumente más la demanda por la baja de oferta de viviendas? O sea, el que alquilaba por ahí deja de alquilar y se la vende.
o la guardo para cuando mejore la situación. Sí. Hoy hay muchísimas viviendas vacías en la ciudad. Y por lo general, cualquier política de vivienda necesita medidas integrales. La realidad es que en las ciudades como Buenos Aires o como Rosario o como grandes ciudades, sobre todo en Europa, lo que existe es un impuesto a la vivienda ociosa, porque el espacio en las ciudades es limitado. ¿Bien? Entonces, vos no podés tener un mercado que no para de construir, ¿sí? Que es lo que va a suceder en la ciudad de Buenos Aires con la reforma del Código urbanístico, y que tengan más viviendas que población. Porque por supuesto que entonces lo que significa esto es que tener viviendas es un negocio en sí mismo, que no importa si está habitada o no. Sí, sobre todo cuando tenés un déficit habitacional tan sostenido en el tiempo y tan grave, ¿no? Es que el déficit habitacional tiene que ver estrictamente con que la vivienda es un producto que genera muchísima ganancia. Si no generase ganancia, no habría déficit habitacional, es una obviedad. Claro. Ahora, lo que dice el mercado es esto. Lo que dice el mercado es que la rentabilidad de los propietarios es baja. Lo que dice el mercado es que hay que construir más. O sea que habría que tener una vivienda cada una persona en la ciudad de Buenos Aires, porque hoy tenemos una cada dos. ¿Sí? Todo esto en realidad, cuando se habla con sinceridad, es que el mercado lo que quiere obviamente es producir para ganar plata. ¿Sí? Sí. Esto no significa que podamos acceder todos a la vivienda. Las políticas de vivienda son un combo de impuesto a la vivienda ociosa, de regulación del precio del alquiler, de construcción de vivienda pública para poner en alquiler, no para dar título de propiedad, sino para intervenir en el precio del alquiler de vivienda. Y todo esto lo que termina generando es que el valor de la vivienda no sea tan alto. En diciembre del 2015, el mismo departamento, 2 ambientes, 41 metros cuadrados en Almagro, con el valor del dólar en ese momento y el valor de construcción en ese momento, estaba a 900.000 pesos. ¿Sí? Hoy ese mismo departamento, con el dólar, no de hoy, hicimos la cuenta el domingo, pero hoy agréguenle un poco más, con el aumento del valor de metro de construcción, que también es en dólares, aunque en realidad se compra en pesos los materiales, está a 2.100.000 pesos. ¿Sí? ¿Por qué yo voy a querer alquilar un departamento si en solo 3 años yo dupliqué el valor del inmueble? ¿Sí? Bueno, es obvio que no hay política de vivienda si tenemos en realidad que la vivienda no es vivienda. La vivienda es reserva de valor y punto. Ahora, hay una cuestión que es en esto de tratar de ver el huevo y la gallina, que está primero y demás, en la que cuando uno intenta la cuestión del acceso a la vivienda, como ocurrió con los créditos UBA, nos encontramos con la realidad que viene después, que es la del aumento del dólar, la de ir viendo cómo funciona la economía en la Argentina, y te encontrás con que lo que pensabas que era posible finalmente no lo es. Digo, en otros países, vos mencionabas otras ciudades y mencionabas Europa, no es tan habitual que la gente pueda acceder a la vivienda propia. La mayor parte de la gente alquila, pero con otras condiciones. Digo, ¿no podríamos de alguna manera adoptar ese modelo? Hemos adoptado modelos para muchas cosas de Europa. ¿Podríamos adoptar ese modelo? ¿Existe la posibilidad que Argentina pueda adoptar un modelo parecido al que ocurre en las grandes ciudades del mundo? Nosotros estamos peleando por eso, porque no es que nosotros resignamos la posibilidad de ser propietarios. Lo que nosotros vemos es que hay un panorama general en el mundo y que se empieza a dar en Latinoamérica, en donde por generaciones no vamos a ser propietarios. Porque se ha concentrado tanto la tierra y la propiedad, y además con la dolarización del precio de la vivienda y con la rentabilidad tan alta que tiene, que es imposible que podamos acceder. El mercado también dice, bueno, en realidad el salario está bajo, pero si me suben el salario, por supuesto que me van a subir el alquiler si no está regulado. Nosotros estamos peleando para empezar a adoptar medidas que se toman en países donde ya no es común el acceso a la vivienda en calidad de propietario, como fue en Latinoamérica hasta hace algunas décadas. Hay que tener en cuenta que acá sucedió eso porque se tomaron 2 medidas fundamentales, que fue el crédito, pero no el crédito UBA, que el crédito UBA lo que hizo fue elevar el valor del precio de las viviendas. Lo que se hizo fue un crédito a tasa fija, ¿sí? Y donde se financiaba el 100% del valor del inmueble. Esto por un lado. Y por otro lado se congeló el precio de los alquileres. ¿Bien?
el propietario que tenía 100 viviendas, el que tenía 50 viviendas, el edificio Cábana es como un caso muy emblemático porque era de una sola persona, de una señora, que cuando se congelaron los precios de los alquileres y el banco hipotecario, que en ese momento era estatal, ¿sí? Hoy es privado, Menem lo privatizó, en ese momento los grandes propietarios tuvieron que salir a vender. Claro. Y si todos salen a vender, el precio baja. Y si el precio baja, terminás con que desde el 43 hasta el 60, vos pasaste de un país de 40% de propietarios a 65% de propietarios. Claro. ¿Sí? Digo, Claro. hubo un acceso a la vivienda, un acceso de verdad a la vivienda, muy grande, que después siguió, porque el crédito hipotecario siguió, porque el alquiler estuvo congelado con Irigoyen, con Perón, con Ilia. Digo, siempre que se quiere tener un acceso a la vivienda, hay que regular el precio de los alquileres. Mencionabas recién, Gervasio, al diputado Lipovetsky como una de las llaves para poder habilitar el tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados de este proyecto de ley que tiene media sanción del Senado. Y hoy estuvo la ministra Stanley a propósito de la cuestión de viviendas, de la cuestión habitacional, pero en lo que respecta a los barrios, las ex villas, digamos, ¿no? Sí. Y cómo se va a llevar adelante este proyecto que está presentado. También es Lipovetsky quien tiene que llevar adelante estas resoluciones para dar el marco y el debate. Vamos a escuchar lo que decían hoy y después lo debatimos. Se identificaron 4.228 barrios populares, donde se estima que viven alrededor de 3,5 millones de personas, 850.000 familias, y hablo de estimación en este caso porque todavía el proceso de relevamiento al interior de muchos barrios sigue. Pensemos que es un cambio enorme poder de alguna manera regularizar la mayoría de los barrios carenciados, de las villas de la Argentina, que están todas en condiciones de irregularidad desde el punto de vista dominial, darle la posibilidad de poder de esas villas de incorporarlas al tejido urbano, a los barrios, que cada uno de sus habitantes pueda tener los servicios, acceso a los servicios, a las cloacas, al gas, a la luz. Acá el peligro es que esto quede simplemente en un anuncio y por eso hemos planteado también que no se puede dar un cheque en blanco. Es una ley que no define, por ejemplo, cómo se va a hacer y a definir y a mensurar la contraprestación que tienen que hacer las familias para el pago de esa tierra y si efectivamente va a ser solo el pago de la tierra o también se le va a cobrar el costo de las urbanizaciones. Bueno, uno ve estas políticas y entiende que el Estado apunte sus políticas a los sectores más carenciados. Los sectores más pudientes se manejan habitacionalmente por sus propios medios. ¿La clase media está boyando en toda esta situación históricamente o tenemos que acostumbrarnos a lo que planteabas recién respecto a Europa, seremos inquilinos de por vida? A mí me parece que hay un tema ahí medio sensible con la regularización dominial, que me hace acordar un poco a lo que pasó con el crédito UBA apenas salió, que era muy difícil salir a hablar mal del crédito UBA porque nos acusaban como de romper las esperanzas de las familias en ser propietarios. Y bueno, hoy estamos viendo que el crédito UBA es muy peligroso. Y yo tengo la sensación de que lo mismo sucede con esto. Más allá del trabajo que hicieron las organizaciones, un trabajo necesario que era ubicar y saber realmente cuánta gente vive en barrios de este tipo, etc. ¿En qué ves el riesgo? El riesgo es que yo creo que hay otras intenciones en esto, que es un poco lo que se está viviendo acá en la ciudad de Buenos Aires con la urbanización. Y es urbanizar, dar título de propiedad a todas las familias que le van a construir las casas, incluirlos en la ciudad de Buenos Aires, con la lógica que tiene la ciudad de Buenos Aires, con los precios que tiene la ciudad de Buenos Aires, con el precio de las tarifas que tiene la ciudad de Buenos Aires, que esa gente a la cual se urbanizó no pueda sostener ya el pago de
agua, luz, gas, que ya no puede ir a comprar al almacén porque en vez de un almacén hay un Starbucks que le sale el triple. O sea, que la vida le resulte más cara. Que la vida le resulte mucho más cara, que es lo que se llama proceso de gentrificación, ¿no? Elevar el valor de un barrio para que la expulsión de los sectores tradicionales de esos barrios sean sectores... Sea natural, digamos, si uno se vaya por... Porque el mercado los expulsa. Yo creo que hay una evolución en esto de la urbanización, que entendieron que con topadoras no se puede sacar las villas y que la mejor forma de sacarlas es con el mercado. Ahí está el riesgo de darle título de propiedad, porque es obvio que si vos no podés sostener el nivel de vida, vas a preferir vender para irte a otro lugar. El tema es quién te va a comprar eso. Seguramente no sea otra persona, seguramente sea un empresario que se quede al final con todo lo urbanizado para tirarlo y volver a construir. Gervasio, la última muy brevemente. Sí. ¿Cuál es el próximo paso con respecto al tema del tratamiento de la ley en diputados? Digamos, vos decías ahí paralizado en esa comisión. Estamos tratando de hablar con otros bloques para ver si logramos que sea un pedido de la oposición, porque con el oficialismo se nos está haciendo muy difícil poder hablar, por lo menos. Gracias por haber venido. No, por favor. Un placer.